Quiero que revisemos unas declaraciones de Maduro antes de continuar conversando, y es que luego de firmar y presentar vía decreto este presupuesto de Venezuela para el próximo año, Maduro lanza una fuerte amenaza contra todos los alcaldes y gobernadores del país que se nieguen a acatar lo que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a este presupuesto fiscal. Veamos. Yo voy a hacer una carta especial. Gobernador que no acate la sentencia del Tribunal Supremo, no le vamos a dar ni medio desde enero. Me encargaré de pagar yo directo la nómina. Alcalde o alcaldesa que no me firme la carta de acatamiento de la sentencia, no le vamos a dar ni medio. Para que vos sepáis, para que te chupéis esa mandarina, para que se ponga en serio. Diputado Armando Armas, ¿cómo es esto de que el presidente de Venezuela está pagando la nómina de las alcaldías, de las gobernaciones, y a quien no le haga caso, pues no le gira? Bueno, el primer comentario que debo hacer es que a mí como venezolano me da vergüenza tener que soportar en el Palacio, en la silla Miraflores, a semejante individuo que lo que hace es soltar improperios, descalificaciones y además cosas sin sentido. Él no le paga la nómina a nadie. La Constitución es muy clara y dice que tiene que mandar sus dosavos por el situado constitucional, que es una institución, valga la redundancia, que califica, que tiene, que tipifica nuestra Carta Magna. Y eso es un mandato, eso es un deber constitucional. Eso no es porque él le da la gana de pagar lo que quiera o lo que no quiera. También está el tema de los tributos, que por ley los debe regular la Asamblea Nacional. Eso tiene reserva legal, es decir, solamente se generan por ley, por los órganos legislativos. Como bien lo decía la doctora Blanca Rosa Mármol, donde no hay parlamento, no hay democracia. Y el ataque sistemático a la democracia no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Pero como ahora los factores democráticos ganamos abrumadoramente la Asamblea Nacional, con un mandato intrínseco, ojo, de cambio, más que de legislar, más de controlar la administración pública, más que debatir en el foro político nacional, que es lo que debe hacer un parlamento en situaciones normales de democracia. El mandato intrínseco y claro, contundente del pueblo de Venezuela el 6 de diciembre pasado fue la sustitución del gobierno. A nosotros nos eligieron para sustituir al gobierno de manera pacífica, democrática, electoral, y bueno, con las maniobras políticas que nos permite el Parlamento y que nos permite nuestra función, es lo que hemos tratado de hacer. Pero obviamente hay una resistencia de un régimen claramente delincuencial que se pone al margen de la ley y no quiere una solución pacífica electoral. Ante eso nosotros debemos pedirle al pueblo de Venezuela, no es que pueda hacer los diputados, no es que pueda hacer la Asamblea Nacional o los partidos de la MUD, es que podemos hacer todos como venezolanos, cómo nos repensamos como nación y cómo luchamos por los derechos que están establecidos en la Constitución y principalmente nuestro derecho a vivir en libertad y en democracia. Yo, si fuese alcalde o gobernador, yo no firmara esa carta. Eso tiene que ser un acto de rebeldía cívica ante eso. Y eso va a perjudicar ¿a quién? A los gobernadores y a los alcaldes, porque ya, por ejemplo, los diputados tenemos 2 meses que no nos paga el sueldo, como que si eso fuera de él. O sea, y lo debemos denunciar, ni los viáticos. Incrementaron el hotel público donde llegan la mayoría de los diputados del interior y no se han podido trasladar. Es decir, es un sabotaje permanente. Y ante eso debemos ponernos de acuerdo todos los venezolanos, que somos la inmensa mayoría, incluso personas que hoy en día se catalogan como chavistas, no quieren al presidente Maduro detentando la silla de Miraflores. Entonces nosotros tenemos que estar en la calle contundentemente en la convocatoria que hagan los sectores democráticos para salir de manera pacífica, democrática, y nosotros queremos que sea electoral lo antes posible de esta tragedia humanitaria que vive hoy en día Venezuela. Quiero también escuchar al señor Miguel Enrique Otero, porque el presidente Maduro, por las declaraciones que está entregando, pareciera como el patrón de una finca donde todos los gobernantes locales son sus empleados y él es el que decide si firma los cheques o no para pagarles. Bueno, que él es un dictador. Los dictadores tratan a los países de los cuales son dictadores como si fueran su propio
su propia finca, fuera dueño de la gente. Él es un dictador. Yo lamento que todavía haya gente en el mundo que piense que Venezuela es una democracia. Venezuela es una dictadura. Está tipificada por cualquiera de las acciones que hace el Ejecutivo desde hace bastante tiempo, que cada día se agrava más y se hace más represivo, más autoritario, más déspota y más dictadura. Venezuela es una dictadura y el dictador trata a los venezolanos como si fueran los peones de una hacienda. Y en medio, es la verdad, en medio de esto, que no sé por qué sí, alguna gente no lo quiere creer. ¿Por qué, señor Miguel Enrique Otero, no presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional si igual él lo podía aprobar de alguna forma? ¿Será que está ocultando algo en el manejo de los recursos del país? No, él no lo hubiera podido aprobar, porque el presupuesto es una ley, se llama Ley de Presupuesto Nacional, y necesita la mayoría en la Asamblea para aprobarla. Una asamblea donde la mayoría calificada es de la oposición, le hubieran cambiado el presupuesto, le hubieran cambiado las prioridades o le hubieran movido partidas de un lado para otro. Esa es la historia de los presupuestos en todas las democracias del mundo. El gobierno presenta un presupuesto y hay un Congreso que tiene una composición política X que modifica algunas partidas y el gobierno negocia con los diputados, conversa, justifica sus necesidades, sus prioridades, pero ellos no negocian, ellos no aceptan al otro. Eso es un gobierno en base a la exclusión. El hecho de que el gobierno tenga que discutir en una asamblea el presupuesto para justificar las partidas, eso es imposible para un régimen como el de Maduro, para un régimen dictatorial y autócrata como el de Maduro. Entonces se buscan esta especie de salida, un Tribunal Supremo lleno de militantes del PSUV que determina una cosa que es absolutamente anticonstitucional, que el presidente apruebe el presupuesto a través del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no tiene nombre. Diputado, ustedes que tenían que dar esta discusión de ver para dónde se va a ir el recurso del Estado, en qué va a ser destinado mayoritariamente, a qué se le va a poner más atención, ahora que esto se pasa por decreto, ¿a usted le preocupa que se esté escondiendo algo en lo que viene para el presupuesto de 2017? Bueno, en realidad me preocupan muchas cosas de Venezuela y se han escondido muchas cosas por mucho tiempo, y a partir de ahora es que nosotros hemos ido develando algún tipo de cosa con las investigaciones. Nuestra capacidad, nuestras prerrogativas han sido cercenadas, como bien lo han dicho los anteriores ponentes, desde el día 1. Ahora bien, que si me preocupa que estén escondiendo algo, siempre lo han hecho, siempre han escondido no pequeñas cosas, muchísimas cosas, y ante eso es que nosotros debemos trabajar. Nosotros estamos haciendo diferentes alianzas con diferentes ONG de participación ciudadana. Transparencia Internacional Venezuela. Transparencia Venezuela está haciendo un gran trabajo en tal sentido. La presidencia de la Comisión de Contraloría, que encabeza el diputado Freddy Guevara, está haciendo un magnífico trabajo en temas de develar escándalos de corrupción, y uno se los dice además en la cara, y eso es lo que no les gusta ahí en el foro político que es el hemiciclo de la Asamblea Nacional, y se lo decimos a la gente y la gente lo sabe. La gente sabe hoy en día que si hoy en día se está muriendo una gente por falta de una ampolleta, de una medicina, de una pastilla en un hospital, es porque hay un corrupto que se robó un dinero, y es porque hay un presidente y unos ministros que desviaron unas partidas para eso y que tienen negocios en eso que los benefician solamente a ellos en detrimento del pueblo de Venezuela. Y ante eso es que nosotros hemos ido haciendo las denuncias, la hicimos antes de ser diputados y las vamos a seguir ahora con más ahínco, pero en definitiva aquí el problema que hay no es un problema presupuestario, no es un problema legal, no es un problema de conflicto de poderes, es un tema de como lo hemos dicho, una minoría que detenta hoy en día el poder criminal, delincuente, en detrimento de unas víctimas que somos la mayoría del pueblo de Venezuela, incluso quienes creyeron en las ideologías que hoy en día el gobierno profesa. Hay mucha decepción en Venezuela, pero ante eso nosotros tenemos que luchar, seguir adelante, con ahínco, con entusiasmo. Nosotros no podemos dejarnos robar el país, y es por eso que nosotros hemos estado en primera línea de lucha en todos estos años, y así estaremos en estos años de la decadencia, porque efectivamente va a haber una transición hacia la democracia, hacia la libertad en Venezuela.
Pues vamos a hacer una primera pausa, ya continuamos conversando con nuestros invitados de hoy. A ustedes, a los televidentes, los estamos convocando a que participen también en redes sociales, respondan a la pregunta: ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, para enfrentar los obstáculos impuestos a sus funciones por el régimen de Nicolás Maduro? Opinen a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.